Entonces, hoy día estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo en toda la iglesia y aquí en nuestra parroquia, la fiesta de San Pedro de un modo especial. ¿Quién fue San Pedro? ¿Qué saben de San Pedro? ¿Quién fue? Era un discípulo, pero antes de ser discípulo, ¿qué era? Un pescador, se dedicaba a la pesca. ¿Quieren que les cuente el chiste del pescadito? Mejor no les cuento para que se queden con la espinita. Bueno, San Pedro era un pescador. ¿Y desde un inicio se llamaba Pedro? Su nombre propio era Simón. Pedro es como una chapa, ¿no? Hay gente que les gusta poner chapa y quienes les gusta poner chapa tienen una inteligencia, una habilidad muy especial para captar la personalidad de ese individuo en una frase o en una palabra. Como a un tipo le decían siervo embalsamado. Siervo embalsamado. O sea, en las películas sabemos, ¿no? Cabeza de los ciervos con sus cuernos ahí, ¿no? En las paredes. Entonces, y le decían siervo embalsamado porque dice que los ojos eran de vidrio, pero los cuernos eran de verdad. Siervo embalsamado. Bueno, entonces Jesús, propiamente Pedro era una chapa que ilustraba la personalidad de Pedro. Una piedra, una roca. Era fuerte, enérgico, duro, ¿no? Entonces, eso era Pedro. Y Jesús al verlo así, pues digo, eres una piedra. Pero la piedra tiene sus bondades también. Tiene sus bondades. Dice que en la sierra se enamoran los chiquillos, ¿no? Se enamoran con piedritas. Él le tira una piedrita a ella y si ella le responde con amor, le tira otra piedrita. Y si no quiere nada, coge un rocón y lo tira. Las piedras tienen sus bondades. Este templo, para construir este templo, ¿qué se hace primero? Las bases. Y en esas bases se coloca piedras. Entonces, la piedra tiene sus bondades, podemos lastimar, podemos herir con las piedras, podemos tropezar, como la canción Tropecé de nuevo con la misma piedra por sonso, ¿no? Hay cantos que a veces son bien tontos, ¿no? Tropecé con la vida, pues por sonso. La piedra sabe que está ahí la piedra. Como esa canción que también que dice ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se iba más de 100 metros y no podía ver y se iba corriendo. Él la mató, ¿no? Él la mató. Pero bueno, hay canciones así, tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, con las piedras podemos tropezar, podemos lastimar, pero también nos pueden ser útiles. Y eso es lo que hizo Jesús con Pedro. En Pedro vio esa piedra. Jesús tenía la mirada del escultor. Un escultor ve una piedra, un pedazo de mármol, y él es capaz de ver precisamente lo que puede sacar de esa piedra, lo que puede sacar de ese mármol. Y Jesús tenía esa mirada del escultor, sabía lo que podía sacar de esa piedra que es Pedro. Como ustedes saben, entonces él era pescador y no era un tipo ilustrado que tenía un montón de títulos. Era un pescador. Entonces no tenía mayor formación cultural. Y hablando de pescadores, dice que cuando Fujimori era presidente del país se fue a Paita, Piura. Y entonces allá dice que estaba dando regalos a los pescadores. Y se le acabó los regalos y se acerca un pescador con un mero. Señor presidente, que le traigo este mero. Gracias. ¿No tiene un regalito para mí?
Y entonces a sus ayudantes, a ver, búsquenle algo, Dios, no hay nada, búsquenle algo, por ahí habrá. Y encuentran un diploma y le llenan, pues van el diploma, le entregan el diploma y dice, ve, en honor al mérito, yo le da un merazo. Le había dado un merazo y en honor al mérito, no, al mérito. Le había dado un merazo. Entonces, Pedro era un pescador. No tenía mayor formación cultural, ¿no? Era una persona sencilla. Y el Señor lo llama. Lo llama en esa pesca milagrosa donde Pedro tiene miedo al ver ese hecho de la pesca milagrosa. Y por eso el Señor le dice, no temas, Pedro le dice, apártate de mí que soy un pobre pecador. Pedro siente su pecado. Aparta de mí que soy un pobre pecador. Y el Señor le dice, no temas, desde hoy serás pescador. No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Cuando llegué a esta parroquia, justamente el día que el obispo me entrega el título de párroco, ¿no? El decreto de párroco, me llamó la atención de que justamente ese día era el texto que tocaba que estoy meditando de no temas, desde hoy será pescador de hombres, ¿no? Entonces, y el Señor lo llama. Y Pedro, con su carácter, en varios momentos mete la pata. Dicen que hasta Dios también metió la pata. ¿Sí saben que Dios metió la pata? En el arca de Noé metió una patita. Hasta Dios metió la pata. Entonces, Pedro en varios momentos mete la pata. Hoy día en el evangelio que he proclamado, pues si siguiera, el Señor les habla de que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Y Pedro lo lleva a un lugar aparte y le dice, mi Dios no lo permita. Porque Pedro, cuando reconoce a Jesús como el Mesías, lo está reconociendo como el Mesías político, militar, que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Ese era el sueño de los judíos, porque en el tiempo de Jesús ya no tenían libertad política. Eso era una provincia del imperio romano. Y su sueño era que venga el Mesías, expulse a los romanos, instaure el reino de David. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, está pensando en ese Mesías político, triunfarista, que se convertiría en rey, ¿no? Y entonces lo lleva a un lugar aparte, le dice, mi Dios no lo permita. Y Jesús de vuelta a los discípulos le dice, detrás de mí, Satanás. Detrás de mí, Satanás. Y a partir de ese momento Pedro pues se sentiría pues no mal, ¿no? Como el Señor que le abre la herida para sacar el tumor de la soberbia. Pero 6 días después, dice el Evangelio, que toma Pedro a Santiago y Juan y lo lleva a un lugar, a un monte alto donde se transfiguró. Y con ese gesto, Pedro se da cuenta que el Señor sigue amándolo, que el Señor no lo ha despreciado. En un momento seguramente dijo, ve, me acaba de dar las llaves y me lo quita recién ahorita, ¿no? Estaría preocupado. Y hablando de llaves, también dice que un señor estaba preocupado por sus llaves y le dice a su hijo, papá, ¿qué te pasa? Le dice el hijo, he perdido la llave del carro. Pero ¿por qué estás preocupado si tú sabes hablar inglés? ¿Qué tiene que ver el inglés con el carro? ¿Tú no has dicho que el inglés abre muchas puertas? Ábrelo pues con tu inglés la puerta. Entonces Pedro estaría preocupado pero el Señor sana esa herida. Él se da cuenta que el Señor sigue amando. Luego Pedro también otra vez mete la pata cuando en la última cena el Señor le dice, todos ustedes me van a traicionar.
Y Pedro, aunque todos te traicionaran, yo nunca te traicionaré. Y el Señor le miraría con cariño a los ojos y le diría: Pedrito, justo que tú que tenías que tener la boca cerrada, has hablado para tu mal, porque esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, esa noche, antes de que el gallo cante, lo negó 3 veces. Y de eso sí hay una anécdota muy, muy curiosa. Esa lectura de la Pasión se lee el Viernes Santo y se intercala con cantos, porque es una lectura larga. Y justamente el coro había ensayado que después de cuando el gallo cantó, el coro tenía que intervenir. Y entonces, en la lectura, ya pues el lector dijo: el gallo cantó, y el coro se había olvidado. Se había olvidado el padre, el canto. Y el coro no era con ellos. Con el padre, si el canto, alguien del medio de la iglesia se levanta diciendo: ¡Kikirikiki! Y eso sí se de verdad, verídico, ¿no? Entonces, y el gallo cantó, le negó, pero así como 3 veces le negó, el Señor le permite también manifestar 3 veces su amor. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Agacharía la cabeza y dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, y luego le invita a seguirle. El Señor nunca dudó de Pedro, sino que fue trabajando, porque tenía esa mirada del escultor, y de esa piedra sacó una persona maravillosa, lo convirtió en el primer papa de la iglesia, porque le dice justamente: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí hay varias ideas, varias revelaciones. Primero, la iglesia de Cristo. La iglesia fundada por Cristo está fundada sobre Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a los evangélicos habría que decirle: bueno, para ti, ¿quién es Pedro? ¿Tu pastor? ¿No? Los evangélicos parece que son muchos, pero en realidad no son tantos, porque ellos se pelean, surge otra iglesia, se pelean, surge otra iglesia, porque no tienen principio de unidad. En cambio, los católicos tenemos el principio de unidad, que es el Papa, ¿no? Es el Papa. Y está desde que Jesús la fundó. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por tanto la iglesia no, es una, no lo digo yo, lo dice Jesús, mi iglesia. Y los poderes del infierno no podrán contra ella. La iglesia ha sido atacada desde dentro y desde fuera, pero nada lo va a destruir, porque la iglesia es obra de Dios. En la iglesia ha habido pecado, existe pecado también, como San Agustín decía que la iglesia es santa y pecadora. Es santa porque tiene el Espíritu Santo, y es pecadora porque está compuesta por nosotros. Tú y yo somos iglesia. La iglesia es el conjunto de los bautizados. Y cuando pecamos, pues ahí nuestra iglesia es pecadora, pero también es santa. Pero no hay que tener miedo, porque el Señor le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como le dice, la iglesia es una, ¿no? Si tú analizas la historia, todos los evangélicos, testigos, mormones, adventistas, todos han nacido en Estados Unidos hace 150 años, 200 años. ¿Jesús vivió en Estados Unidos? ¿Jesús habló el inglés? Cuando yo fui a Estados Unidos y me dijeron: ¿do you speak English? Yo le dije: no me pica la English, y no la pierdo English. Jesús no habló inglés, no estaba en Estados Unidos, esos tiempos no existía ni siquiera ese país, ¿no? Entonces Jesús hace 2000 años, ¿y cómo van a decir que ellos fueron fundados por Cristo? No pueden sostenerse históricamente lo que ellos puedan decirlo.
Entonces, pensar en Pedro es pensar en que Dios, así como confió en él, también sigue confiando en nosotros. Seamos como seamos, Él sigue mirando, nos ve como esas piedras y puede sacar de nosotros obras maravillosas. Necesitamos tener fe, tener confianza, tener esperanza en este Dios que nos ama, en este Dios que nos quiere. Y fe y confianza también de que la barca de Pedro, que es la iglesia, está conducida por el Señor. Y aunque las olas pues sean fuertes, jamás podrán destruirla. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía para que aumente nuestra fe en este Dios que hace maravillas. Se ponen de pie.